el siguiente paso es iniciar ecos y conectar el equipo. Iniciar ecos es este icono de aquí. Este icono de aquí que parece una cúpula de un observatorio que pone Toggle Ecos. Cuando nosotros iniciamos ecos por primera vez, aquí ya no sale porque yo ya lo he iniciado más veces, cuando iniciamos ecos por primera vez nos va a salir un wizard o un no sé decirlo ahora en español, es como un tutorial de seguimiento donde nos explica cómo nos queremos conectar a ecos, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que hacer es darle a siguiente, ¿vale? Y aquí es donde difiere con lo que ha hecho Mario en sus tutoriales. Mario se conecta a ecos de manera local, es decir, él trabaja directamente con la Raspberry, pero nosotros no nos vamos a conectar localmente, nosotros nos vamos a conectar de manera remota, es decir, vamos a trabajar desde Windows conectándonos a la IP de la Raspberry para que trabaje la Raspberry y mandarle las órdenes a la Raspberry. Pero nosotros utilizamos el KStart en nuestro ordenador, en Windows. Entonces elegimos aquí equipamiento. El equipamiento está vinculado de manera remota, con un dispositivo remoto, ¿vale? Entonces al pinchar aquí nos va a decir que cuál es el dispositivo remoto en el que nos vamos a conectar. Y lo que tenemos que poner es otro. Y aquí en el host tenemos que introducir la IP que hemos anotado anteriormente, que es 10.42.0.1. Y el puerto lo dejamos como está. Aquí le decimos que Indie Web Manager le decimos que sí, porque nos está preguntando si el puerto o el software donde nos vamos a conectar a manejar KStart tiene la plataforma Indie, y le decimos que sí, porque la plataforma Indie es la que maneja todo esto. Entonces sabemos que sí, le decimos que sí y pinchamos en siguiente. Ahora nos va a pedir un nombre de un primer perfil. Es decir, esto ya es como el tutorial que tiene Mario donde explica cómo conectar ecos la primera vez. Aquí lo que tenemos que hacer es darle un nombre a un perfil, al perfil que nosotros vamos a trabajar durante esta noche. Y hay que ser bastante descriptivo con esto. Y me refiero a que pongáis un nombre en el que identifique los, las herramientas con las que vais a trabajar. Por ejemplo, montura, tubo, longitud focal y cámara principal. Eso es como mínimo. Y si tenéis diferentes tubos guías, pues tubo guía 1, tubo guía 2 y todo eso, ¿no? En mi caso, por poner un ejemplo, yo estoy trabajando con una EQM35. Además, estoy poniendo un tubo refractor de 400 milímetros, que es un F5.6. ¿Vale? Así. Y además, una cámara ATIC One 6 principal y una cámara guía QHI 5L2 monocroma. 5L2 mono. Entonces, con este nombre ya sé identificar qué montura tengo, qué equipo tengo, o sea, qué montura tengo, qué telescopio tengo, qué cámara principal tengo y qué cámara secundaria tengo. Una vez que he puesto esto, le tenemos que indicar qué sistema de guiado voy a utilizar. Tiene tres tipos de sistema de guiado. Podemos utilizar el guiado interno, podemos utilizar el guiado con PHGIDI o el otro guiado más que se llama LinGuider. Mi experiencia hasta ahora solamente me ha permitido utilizar estos dos sistemas de guiado. Y puedo decir que el guiado interno integrado con ecos es bastante bueno y bastante robusto. Así que no lo vamos a tocar y vamos a elegir Internal Guider, que es el guiado interno. Pero si ustedes se sientan más cómodos con el guiado de PHGIDI, pues entonces elijan el guiado PHD2. Pero yo recomiendo el guiado interno porque el guiado de ecos es bastante bueno y bastante robusto. Una vez que hemos marcado el guiado interno, no hay que hacer nada más y simplemente pincha donde pone crear perfil y seleccionar el dispositivo. Automáticamente se nos va a abrir una ventana donde nos va a indicar que nos vamos a conectar al equipo de manera remota a esta IP y aquí nos aparece qué equipo tenemos que conectar. Por un lado nos aparece la montura que tenemos que elegir, que tiene que ser los mismos drivers que hemos puesto aquí en Indie, ¿vale? El EQMod Mount, el ATIC CCD, el QHI CCD y el ASI EAF, ¿vale? Entonces venimos aquí
y decimos montura EQMod. A ver si me deja. EQMod Mount. Ahí. EQMod Mount. Cámara principal. Pues la cámara principal va a ser la ATIC CCD. Guía, pues va a ser una QHI CCD. Y el enfocador va a ser el EAF. A ver, un segundito que lo encuentre. EAF. Ahí no lo está encontrando. A ver, EAF. Tengo que buscarlo a mano. Aquí, perdón, es que no es EAF, es ASI EAF. A ver, no sé qué he hecho, perdón. Aquí, ASI EAF. ¿Vale? Y lo ponemos aquí y ya tenemos conectado la montura, la cámara CCD, la cámara guía y el enfocador. Si tuviéramos más drivers levantados en Indy, pues entonces tendríamos que anotar el resto de drivers en estas casillitas que tenemos aquí. Como solamente tenemos estos 4 drivers, ya no hay que levantar más drivers porque son los que va a manejar. Lo siguiente que hay que hacer es elegir el tubo principal y el tubo guía para indicarle pues cuál es el tubo principal y cuál es el tubo guía. Yo ya tengo unos tubos principales y unos tubos guías creados aquí que son mis equipos. ¿Cómo se crea esto? Pues simplemente le das al botón más de aquí y aquí pues lo único que tienes que hacer es indicar un tubo nuevo. Por ejemplo, vendor, pues la marca, ¿no? Pues imaginaros, pues yo que sé, Telescope Service. El modelo, pues es un refractor de 400 milímetros. El driver no tiene. El tipo es un refractor. La apertura, pues es un 70 milímetros. La focal es un 400 milímetros. Y le damos al más para guardarlo, ¿vale? Esto es como elegir el que yo tengo aquí. Si os fijáis, yo aquí tengo varios. He creado varios tubos. Entre ellos está el tubo principal, refractor, que es un ASCAR FRA 400 con 72 milímetros de apertura y 400 de focal. El Angle Ace 50-183, este es el tubo guía que yo utilizo, ¿vale? Que tiene 50 de apertura y 183 milímetros de focal. Y luego tengo también el mismo tubo refractor con un reductor, entonces es un 72 milímetros con 280 milímetros de focal. Y luego también tengo un Newton de 200-900 milímetros, que es un F4. Y tengo 200 de apertura y 900 de focal. En resumidas cuentas, aquí añadimos todos los telescopios que nosotros tenemos y trabajamos. ¿Para qué? Pues para luego saber qué elegir en cada uno de ellos, ¿vale? También podríamos elegir oculares, también podemos elegir lentes o filtros o todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero principalmente lo más importante es anotar los telescopios que vamos a utilizar. Una vez que hemos añadido todo el listado de telescopios, aquí venimos y como esto es un refractor de 400 milímetros, pues elegiríamos un refractor de 400 milímetros. Y el tubo guía, pues el tubo guía que utilicemos. Ya está. Una vez que hemos elegido los drivers que vamos a conectar, el telescopio, el tubo principal y el tubo guía, tenemos que guardar, darle a Save para guardar y ya lo único que nos queda es darle al botón este de aquí de Play, de Start, para que conecte con los drivers de Indy. Al pulsar aquí, pues nos aparece un conjunto de mensajes donde vemos que todos los drivers se han conectado. Está conectado a la cámara, está conectada la cámara de guiado, está conectado el enfocador y está conectado la montura. No voy a entrar en detalle de cada una de estas pestañitas que veis aquí abajo porque esto lo iremos viendo en sucesivos vídeos. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí ahora es que todos los drivers, los 4, se han conectado y no ha aparecido ningún error de conexión con ninguno de ellos. Y hasta aquí es el inicio de Ecos y la conexión del equipo. Aquí una nota muy importante que he puesto. Si la conexión de Ecos es remota, hay que comprobar que la IP de conexión coincide con la dirección IP que anotamos anteriormente al iniciar Astroberry. ¿Por qué pongo esta nota? Pues porque yo ahora mismo me he conectado, voy a cerrar para que lo veáis, ¿vale? Voy a desconectar un momento para que lo veáis. Yo ahora mismo me he conectado a este perfil que he creado nuevo y en este perfil, si os fijáis aquí,
cuando lo edito, puedo decir si quiero conectarme de forma remota y a qué IP me tengo que conectar. ¿Qué ocurre si yo mañana me voy al campo y me conecto a una wifi de un dispositivo móvil para tener internet? Pues que esta IP de aquí va a cambiar y va a ser la IP que yo me conecte a la Raspberry. Entonces, por eso es importante que revisemos, antes de darle a conectar, que revisemos la IP que tenemos en nuestro perfil guardado. Porque si os fijáis, yo aquí he puesto ahora mismo la IP de actualmente donde estoy conectado a la Raspberry. Pero si yo cojo otro perfil, por ejemplo, este de aquí, el de la EQ, este de aquí, el primero de todos, y le doy a editar, vais a ver que aquí pone otra IP diferente. ¿Por qué? Porque esta es la IP, por así decirlo, a la que se conecta la Raspberry cuando yo inicio la Raspberry conectada a una Wi-Fi de mi móvil. Me devuelve esta IP. Por eso es importante revisar la IP remota a la que te vas a conectar. Y ese es un punto muy importante antes de conectar el equipo, que es revisar a la IP donde me voy a conectar en Ecos. Entonces, si yo ahora en este equipo de aquí, EQM ASCAR tal, que tengo la T1, le doy a editar y veo que tengo la EQMod, veo que tengo los mismos drivers que vienen aquí. Si yo ahora mismo con esta IP le doy a conectar, me va a decir que está estableciendo comunicación con el servidor web de Indy, pero no puede conectarse. ¿Por qué? Porque no estoy publicando en esa dirección IP. Y entonces se me cuelga el programa y no se conecta. Y así se queda un rato hasta que me da un timeout y me dice que no se ha podido conectar a ese servidor. ¿Por qué? Pues evidentemente porque yo estoy conectado ahora mismo a esta IP, que es donde está publicando el servidor Indy o la Raspberry Pi. Entonces lo que tendría que hacer es llegar aquí y en vez de conectarme a este servidor, voy a ver si puedo cerrarlo, voy a esperar a que el programa reaccione. En vez de conectarme a esta IP, tendría que conectarme a la IP en donde yo realmente estoy publicando. Bueno, ya vemos que ha devuelto ahí el timeout y me ha dicho que no se ha podido conectar. Entonces le damos OK. ¿Qué tendría que hacer para conectarme? Pues editar, y aquí me pone la IP, poner la IP correcta, que es 10.42.0.1. Le doy a guardar y al darle a conectar, ahora sí que se conectaría sin ningún problema. Por eso es importante que tengamos en cuenta a qué dirección IP estamos conectados a la Raspberry, para que antes de iniciar todos los drivers nos conectemos a la misma IP. Esto lo que consigue es establecer la comunicación entre nuestro K-Stars Ecos de Windows con la Raspberry Pi, que está en el telescopio de manera remota. Y hasta aquí, pues, esta parte de iniciar Ecos, de conectar el equipo, de comprobar que todos los dispositivos están conectados y funcionando. Y por último, para terminar este tutorial, lo que hay que hacer es poner a enfriar la cámara. Para ello, hay dos maneras de hacerlo. Una es yendo directamente a la cámara, eligiendo aquí la temperatura y dándole a este check, la temperatura de destino y dándole a este check, pero yo recomiendo que en vez de hacerlo aquí, lo hagamos directamente desde el panel de Indy, que es este iconito de aquí, que veis que pone aquí Indy Control Panel. Desde el panel de Indy no vamos a la cámara principal, porque aquí tenemos mucho más parámetros en los que podemos jugar, como es por ejemplo la rampa de temperatura que queremos. La rampa de temperatura es el tiempo que queremos que tarde en llegar a una temperatura determinada. Es una rampa de descenso para que no sea un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, yo lo tengo puesto que descienda 3 grados centígrados por minuto. Es decir, cada minuto que pasa desciende 3 grados centígrados. Si yo estoy a 20 y quiero bajar a 0 grados, pues voy a bajar de cada minuto de 3 en 3 hasta llegar a 0 grados. Entonces, lo único que hay que hacer es decirle qué rampa de descenso de temperatura quiero. Esa rampa de descenso también es la rampa de ascenso, es decir, opera igual tanto para bajar como para subir, porque lo que queremos con esto es evitar un contraste de temperatura
que pueda dañar el sensor o que pueda empañar el sensor. Entonces, yo recomiendo entre 1 y 4 grados de temperatura. A la ATIC le tengo puesto 3 porque es un sensor, la ATIC One 6 es un sensor que está sellado bajo argón y está muy protegido para los cambios bruscos de temperatura. Entonces puede hacer una rampa de descenso muy abrupta. Pero lo normal, lo recomendable es que bajéis 1 o 2 grados por minuto. De manera que si estamos a 20 grados y vamos a ir a menos 15, pues tenemos que hacer unos 30 grados de descenso. Si vamos a 1 grado, vamos a tardar media hora en enfriar la cámara. Entonces, por eso lo importante es poner a enfriar la cámara cuanto antes para que nos dé tiempo a que mientras configuramos el resto de cosas, la cámara esté lista justo en el momento que vayamos a hacer la toma fotográficas y el inicio de la sesión. Entonces aquí indicamos la temperatura total de descenso, la temperatura que queremos que descienda por minuto, 3 grados, y aquí le indicamos la tolerancia de incremento, descenso, o por así decirlo, el delta de temperatura que puede variar. Es decir, cuánta variación de temperatura puede haber para que el sensor vaya regulando. Yo le tengo puesto un 0,1 grado. Es decir, que la temperatura oscile. Si yo quiero que la cámara trabaje a 0 grados, pues la temperatura oscilará entre menos 0,9 y más 0,1, ¿no? Menos 1,9, perdón, menos 1,9 y menos y más 0,1. Ese va a ser el índice de, por así decirlo, el intervalo en el que la cámara va a estar siempre oscilando, porque le he puesto que el índice sea 0,1. Una vez que tienes hecho esto, simplemente tienes que darle aquí a Set para que se inicie el descenso y automáticamente se arranca el enfriador y se te ponen en amarillo los check indicando que la cámara ya está enfriando. Esto no hace falta, lo podéis cerrar, yo lo suelo dejar aquí abajo minimizado porque siempre es importante tener este panel aquí para poder acceder a todas las preferencias determinadas de cada uno de los componentes de nuestro equipo. Lo dejo aquí, que siempre es bueno acceder a él. Y como vemos, ya aquí estamos viendo que está bajando la temperatura, que aquí vemos también la potencia del enfriador, la potencia de la lámina Peltier, y vemos que va bajando a un ritmo de 3 grados por minuto. Sí, también podemos comprobar esto, pero de una manera más resumida, en el menú de la cámara. En el menú de la cámara aquí lo único que vamos a ver va a ser la temperatura que tiene y a qué temperatura está bajando. También podemos indicar aquí, marcar este check. Esto lo que te indica es que cuando vayas a hacer una captura, chequea antes la temperatura antes de capturarla, para que ver que realmente que la temperatura que tiene está dentro de los parámetros que tú quieres que esté. ¿Vale? Marcamos este check para dejarlo marcado y listo. Ya no hay que hacer absolutamente nada más. Y con esto pues hemos terminado el primer vídeo tutorial de la serie de inicio de ecos por primera vez con una Raspberry Pi. Estar atento al canal porque Mario y yo vamos a seguir publicando resto de vídeos para explicaros cómo configurar todo esto y tener un equipo amateur fotográfico de manera remota y trabajando a distancia sin necesidad de cables por medio y con una placa Raspberry que consume no más de 15 vatios. Muchas gracias por vuestra atención, eso es todo y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo, hasta luego.